Hola, bienvenidos al video. El tema del día de hoy es medidas de tendencia central, dentro de la sección 2.4 de nuestro curso de bioestadística. Debemos decir que las medidas de tendencia central son valores numéricos que describen un conjunto de datos identificando el punto central alrededor del cual se agrupan los datos. Estas medidas son fundamentales para el análisis estadístico ya que proporcionan una sola cifra que es representativa de todo el conjunto de datos. Las cuatro medidas de tendencia central son la mitad del rango, la media, también conocida como media aritmética o promedio, la mediana, que es el valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos ordenado, y la moda, que es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Estas medidas, aunque simples, como lo veremos más adelante, proporcionan una visión profunda del comportamiento central de los datos, pues permiten comprender mejor la distribución y tendencias generales de los datos que se están examinando. Vamos a comenzar con la mitad del rango. La mitad del rango consiste en el valor que está a la mitad entre los valores máximo y mínimo de un conjunto de datos, tal como lo expresa la fórmula que están viendo en pantalla. Como solo utiliza los valores máximos y mínimo, es muy sensible a casos extremos, por lo que decimos que no es resistente. Cuando decimos en estadística que algún estadístico no es resistente, significa que es muy sensible a tener valores extremos. La mitad del rango se utiliza con poca frecuencia, pero tiene dos características interesantes. La primera es que es muy fácil de calcular y la segunda ayuda a reforzar la idea de que hay varias maneras de definir el centro de un conjunto de datos. A manera de ejemplo, vamos a considerar los primeros 15 datos de la tabla de rendimiento de maíz en grano, en toneladas por hectáreas, en el ejercicio de los 50 campos que vimos en clase en la sección 2.1. Aquí los tenemos, son estos 15 datos, tal y como se presentaron en aquella ocasión. El primer paso es ordenarlos. Y tenemos esta tabla. En gris pueden observar el valor de 6.55. Cuando tenemos datos ordenados, el valor que está al centro es la mediana. En nuestro caso, para la mitad del rango, el valor máximo es 9.81, como lo pueden ver en la celda roja. El valor mínimo es 1.18, como lo pueden ver en la celda verde. Aplicando la fórmula, tenemos entonces 9.81 menos 1.18 entre 2. Esto nos da 4.32 toneladas por hectárea. Vamos ahora con la media aritmética o promedio. Observen ustedes que tenemos dos símbolos, la X con una barra arriba y la letra griega mu. Recuerden que utilizamos letras latinas cuando hablamos de estadísticos, es decir, cuando nos referimos a muestras. Así que la X con barra me indicaría la media de un conjunto de datos que representan una muestra. La letra griega mu también se refiere a la media, pero de una población. Recuerden que cuando hablamos de poblaciones, estos valores se conocen como parámetros. Cuando hablamos de muestras, se conocen como estadísticos. La media es la medida de tendencia central más importante por sus propiedades teóricas. Se obtiene al sumar todos los valores de los datos y dividir el total entre el número de datos. Aquí tenemos la fórmula para una muestra. ¿Cómo reconocemos que es para una muestra? Por la X barra. Así que tenemos la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. Tenemos también la representación con la notación sigma para la media muestral. La media poblacional pues es una fórmula análoga, cambiamos la X barra por la letra griega mu y también observen que utilizamos una letra N mayúscula. La N mayúscula la vamos a estar usando cuando nos referimos al total de datos, pero cuando estamos trabajando con una población. La N minúscula la utilizaremos cuando también tenemos el total de datos, pero es una muestra. La media, entonces, es un valor representativo del conjunto de datos. La media de una población
en este caso la media sería un parámetro, es un valor constante, mientras que la media muestral, y en este caso la media sería un estadístico, cambia de una muestra a otra, aunque sean extraídas de la misma población. A manera de ejemplo, podemos considerar los estudiantes de agronomía de primer semestre. El grupo al que pertenecen sería una muestra de la población entera, que serían todos los estudiantes de agronomía de primer semestre. Es evidente que si yo saco el promedio del grupo, pues no va a ser exactamente igual al promedio de todos los estudiantes de agronomía de primer semestre. Es cierto que será valor parecido, pero no exactamente igual. Así que cuando tenemos nosotros que la media muestral es un estadístico, puede cambiar de una muestra a otra, aunque sean extraídas de la misma población. Una desventaja de la media es que un solo valor extremo o atípico, que se conocen como outliers, puede cambiar el valor en forma sustancial. Entonces decimos la media no es resistente. En el ejemplo que acabo de poner de los alumnos del primer semestre de agronomía, específicamente el grupo de ustedes, si calculo el promedio de la edad, pues todos tienen edades muy parecidas. Sin embargo, si incluyo mi edad, que sería en este caso un valor extremo o atípico, la media sí puede cambiar un poco debido al valor extremo que representaría mi edad. La media tiene dos propiedades muy importantes. La primera es que la suma de las diferencias de todos los datos con respecto a la media aritmética es igual a 0, como lo expresa la fórmula que están viendo en la pantalla. Esto significa que habrá valores de x que estarán por arriba de la media y la resta será positiva. Otros, en cambio, estarán por debajo con resultado negativo. Y al sumar, todas esas diferencias se compensan y el resultado es 0. La segunda propiedad es que la suma de los cuadrados de las diferencias de todos los datos con respecto a la media aritmética es mínimo. Es la fórmula que están viendo en pantalla. Recuerden ustedes que cualquier número elevado al cuadrado dará un resultado positivo. En Excel tenemos una función para la media que ven en pantalla. Es el promedio y simplemente hay que indicar los datos que se pueden escribir directamente o puede ser referencia a un rango de celdas, que es lo más común. Vamos ahora con un ejemplo. Para estudiar las medidas de tendencia central, considera el rendimiento de maíz en grano en toneladas por hectárea para 15 parcelas diferentes que pertenecen a una comunidad agrícola pequeña. Calcule la media, mediana y moda. Bueno, vamos entonces primero con sumar los datos. Tenemos 15 datos. ¿Por qué n mayúscula? Observamos que es una comunidad agrícola pequeña y las 15 parcelas pertenecen a esa comunidad, así que estamos considerando que es la población. Entonces sumamos todos los valores y nos da 46.6. Dividimos entre 15 y nos da 3.11 toneladas por hectárea. En realidad, el cálculo de la media es algo muy sencillo. Vamos ahora con la mediana. Es el valor medio de un conjunto de datos cuando están ordenados de menor a mayor. Si el número de observaciones es impar, tendremos siempre un valor central y ese valor central es el valor de la mediana. Sin embargo, si el número de observaciones es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. La mediana es menos sensible a valores extremos y por lo tanto es una mejor medida de tendencia central para distribuciones sesgadas o con valores atípicos. Entonces decimos que la mediana es resistente. Si tenemos este conjunto de datos, la mediana pues es simplemente el valor que está al centro. En este caso 3.1 toneladas por hectárea. En Excel tenemos una función que se llama precisamente mediana para hacer este cálculo. Vamos ahora con la moda, que es el valor o valores que aparecen con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Un conjunto de datos puede tener una moda, en ese caso se llama unimodal, puede tener dos modas, se llama bimodal, o incluso varias modas, en cuyo caso se llamaría multimodal.
¿Y qué pasa si ningún valor se repite? Entonces no tenemos moda. En ocasiones, el tener más de una moda es indicativo de que hay grupos mezclados, lo que dificulta establecer una moda con toda certeza. La moda es la única medida de tendencia central que puede usarse con datos cualitativos como nombres, etiquetas o categorías, porque es simplemente lo que más se repite. A manera de ejemplo, tenemos otra vez nuestros datos y observamos que el 3.2 se repite 3 veces. Es el valor que más se repite. Entonces, esa es la moda, 3.2 toneladas por hectárea. En Excel tenemos estas funciones para calcular la moda, moda.1 y moda.varios, dependiendo si queremos extraer el valor que más se repite o considerar cuando tenemos más de una moda. Entonces, las medidas de tendencia central nos proporcionan una visión general sobre el rendimiento de maíz en las parcelas, indicando que el rendimiento típico está alrededor de 3.1 a 3.2 toneladas por hectárea. Vamos ahora con un caso especial. Vamos a ver cómo se calcula la media, la mediana y la moda cuando tenemos datos agrupados. En este caso vamos a considerar que simplemente tenemos las tablas de frecuencia o las gráficas de ojiva, pero no tenemos los datos originales. Esto significa que calcular la moda, la mediana y la media va a ser un poco distinto a como lo hicimos antes, puesto que no tenemos los datos originales. Entonces, si se hicieron estudios previos y tenemos acceso a ellos y queremos sacar conclusiones, resulta que tal vez tengamos las tablas de frecuencia, pero no los datos originales. Entonces necesitamos trabajar de la manera en que lo vamos a indicar. Para este caso, que tenemos datos agrupados, vamos a utilizar la tabla de frecuencias que calculamos en la sección 2.1, que les muestro en pantalla para que la recuerden. Vamos a comenzar entonces con la media. Para los datos agrupados debemos considerar un valor representativo de cada intervalo. En este caso va a ser la marca de clase. Observen que la marca de clase la estoy indicando con color azul. Vamos a considerar que la marca de clase es el valor característico de cada intervalo. Y vamos a considerar que las frecuencias se ven representadas por la marca de clase. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Para la primera clase sería 1.65 por 8, que da el 13.20 que ven en pantalla. 2.95 por 2, que da el 5.90, y así sucesivamente hasta completar todas las clases. Posteriormente, sumamos las frecuencias y la multiplicación que acabamos de realizar. La frecuencia obviamente me debe dar el total de datos, que son 50, y tenemos un 290.50 como suma de las multiplicaciones. La fórmula que vamos a utilizar es esta. Es la fórmula para la media muestral cuando tenemos datos agrupados. He utilizado colores para que sea fácil ubicar a qué nos referimos. XY sería entonces la marca de clase, FI sería la frecuencia para esa marca de clase. Y tenemos la notación sigma, lo que significa que vamos a sumar. Esa suma de XI por FI ya la tenemos, es 290.50. Y vamos a dividir entre el número de datos, que es 50. De manera que la media, en este caso para datos agrupados, sería de 290.50 entre 50. Y eso nos da 5.81. Cuando no tenemos acceso a los datos completos y únicamente tenemos la tabla de frecuencia, esto es lo mejor que nosotros podemos hacer. A manera de comparación, mostramos la media para los datos no agrupados, que es de 5.84. Observamos que para no tener los datos originales, la media que calculamos no está nada mal. Para la mediana vamos a utilizar la siguiente fórmula. Aquí necesitamos nosotros considerar el intervalo donde la frecuencia acumulada que vamos a representar con F mayúscula tiene la mitad de los datos. La mitad de los datos obviamente es n sobre 2.
En nuestro caso sería 50 entre 2, 25. Así que necesitamos ubicar la clase en donde se dan los 25 datos. Observamos que esto es en la cuarta clase, la que va de 4.9 a 6.2. La marca de clase es 5.55. Pueden observar que esta clase está resaltada en color. La frecuencia es 10 y tenemos una frecuencia acumulada de 26. La frecuencia anterior, que es el 16, no tiene el 25, pero esta clase que comienza en 4.9 y está resaltada en color, sí contiene el 25. Así que esta va a ser nuestra clase de referencia. Por lo tanto, aquí está la fórmula. Es un poquito más elaborada que las anteriores. LI es el límite inferior de esta clase, que en este caso es 4.9. A es la amplitud, que ya habíamos manejado en este ejercicio como 1.3. Observen ustedes que tenemos un término que dice FI-1. La F mayúscula se refiere a la frecuencia acumulada que tiene la mitad de los datos, que es la que está resaltada en color. Y el I más 1 se refiere a la frecuencia anterior. Es decir, si la frecuencia acumulada de F es 26, la anterior es 16. Por eso, si se fijan, está en azul y tenemos el 16 en azul. Entre la frecuencia acumulada, que en este caso, para esta clase, es de 10, resaltado en color rojo. Ahora sustituimos los valores y me queda que la mediana es 4.9 más 1.3. Vamos a multiplicar por n entre 2 menos 16, la frecuencia anterior a aquella que tiene la mitad de los datos, que es el 16, entre la frecuencia que tiene la mitad de los datos, que es 10. Así que lo que resta es simplemente hacer los cálculos y es 6.07. Esta sería nuestra mediana para datos agrupados. Para fines de comparación, si consideramos los 50 datos con los que trabajamos, los datos no agrupados tienen una mediana de 6.12. Así que si consideramos nosotros el resultado y otra vez que no tenemos acceso a los 50 datos, realmente no es un mal resultado. Vamos ahora a ver cómo se determina la mediana en una gráfica de ojiva mayor que. En este caso lo que hacemos es ir a un valor de frecuencia acumulada complementaria de 0.5 y simplemente leer en el eje de las X el valor de la mediana. Para la moda se utiliza la siguiente fórmula donde se requiere utilizar lo que llamamos el intervalo modal. El intervalo modal es el que corresponde al que posee la frecuencia más alta. Aquí lo vamos a resaltar en color azul. Entonces, de nueva cuenta, tenemos nuestra tabla y buscamos la clase que tenga la frecuencia más alta. Y es la que está resaltada en color, la que va de 6.2 a 7.5. Ahí tenemos una frecuencia de 11. Aquí nos van a interesar las frecuencias anterior y posterior. Considerando esta clase de 6.2 a 7.5, tenemos una frecuencia de 11 que estoy poniendo en color azul. La frecuencia anterior es 10, que estoy indicando en color rojo. Y la frecuencia siguiente es 6, que se indica en color verde. La fórmula, aunque se ve un poquito elaborada, en realidad lo que nos está indicando es que utilicemos estos valores combinados en restas, en una suma por ahí y una división. Pero una vez que los identificamos, simplemente es sustituir. Y nos queda lo siguiente. La moda es 6.2 más 1.3. Recuerden que la amplitud del intervalo o la amplitud de clase es de 1.3. Así que sustituimos FI, que es la frecuencia del intervalo modal, es 11, menos tenemos la frecuencia anterior, que es 10 en rojo, y así continuamos. De esta manera calculamos una moda de 6.42, en este caso para datos agrupados. Aquí debemos decir que los datos no agrupados no tienen moda. La fórmula que estamos viendo siempre nos dará un valor de moda aunque los datos no tengan moda.
Es difícil saber si en los datos originales si hay valores que se repitan o no. Entonces, podemos considerar que esta es nuestra mejor aproximación. Hasta aquí el video. Muchas gracias por su atención.